Buenas noches, mi nombre es Carlos José Álvarez González, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Yacambú. En este caso voy a hacer una exposición sobre la inflación para la materia de Ingeniería Económica. Veamos qué es la inflación. Ok, la definición. Una inflación es el aumento de precio interanual de algún producto o de un servicio. Por ejemplo, cuando compramos, una camisa en 5 bolívares en el año 2005, por ejemplo, y ya para el año 2017 la estamos comprando por 100.000 bolívares, eso quiere decir que hay una inflación, que existió una inflación desde el 2005 hasta el año 2010. Por ejemplo, acá vemos en esta lámina con un billete de 100 pesos, en 1998, por ejemplo, se podría comprar un carro de víveres full, pero ya para el 2005 solamente se podría comprar medio carro de los mismos víveres, y para el 2012 solamente podría comprar apenas 4 víveres con los mismos 100 pesos. Esto quiere decir que existe una inflación interanual en este país. Los efectos de la inflación pueden ser positivos y negativos. Existen más niveles de efectos negativos durante una inflación, pero también existen algunos positivos. Veamos. Algunos efectos negativos. Pérdida del poder adquisitivo. Cuando se habla de pérdida del poder adquisitivo, es cuando ya con la misma moneda no puedes comprar el mismo producto que ibas a comprar anteriormente. Por ejemplo, si con tu sueldo podrías comprar hoy en día un mercado de un carro full, por ejemplo, como lo veíamos ahorita, ya si sigue ganando lo mismo y hay un proceso de inflación, ya para el próximo año pierdes el poder adquisitivo, ya tú no podrías comprar el mismo carro full de alimentos, sino solamente podrías comprar medio carro. Por eso es que se habla de un poder adquisitivo. Ya si tú estabas acostumbrado a comer algunas exquisiteces, ya no las puedes comer porque perdiste el poder adquisitivo debido a la inflación. Por eso es que se habla de un efecto negativo de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo. También la inflación es regresiva. ¿Por qué se dice que la inflación es regresiva? Porque cuando hablamos que una inflación es regresiva es porque golpea más a las personas que tienen menos poder adquisitivo. Porque estas personas normalmente hacen sus ahorros en moneda, en efectivo, y en cambio las personas con más poder adquisitivo están acostumbradas a hacer otros tipos de inversiones y no le afecta tanto la inflación, ya que ellos tienen alguna manera de poder cubrirse de esta inflación. Por eso es que se habla que la inflación es regresiva. También tenemos prejuicios para los acreedores. Esto lo decimos porque cuando tú tienes algunos productos, alguna moneda en especial guardada en el banco, ya no puedes ahorrar. Los ahorristas perderían en este caso sus ahorros, ya que la inflación no les permite ahorrar en esa moneda, porque si tú tratas de ahorrar ahorita para poder comprarte una casa en 2 años, ya lo que ahorraste en 2 años simplemente te va a costar una bicicleta y lo ahorraste para comprarte una casa. Por eso es que perjudica mucho a los creadores, a las personas que ahorran con esta misma moneda que está sufriendo una inflación. Inflación de costo. Esto también es un efecto negativo de la inflación, ya que cuando se habla de una inflación de costo, es que los costos de producción de una empresa se ven afectados, ya que para producir necesitan pagar cada vez más dinero a los trabajadores, la materia prima les aumenta, entonces por ende ellos tendrían que aumentar el producto que están vendiendo. Por eso se habla de una inflación de costos. Los costos para la producción salen más costosos, sufre una inflación y ya el producto tendría que salir a la calle un poco más caro. También algunos de los efectos negativos es el acaparamiento, que se ve mucho hoy en día en nuestro país, ya que las personas, en vez de ahorrar en moneda, prefieren ahorrar en equipos, en comida, en víveres, en lo que sea, o productos no perecederos, productos que no se dañan, prefieren guardar en alguna nevera, algún aire acondicionado, cosas que no son perecederas. Entonces, en vez de tener la moneda, prefieren entonces acaparar productos. Por eso que se habla de un efecto negativo de la inflación. Tenemos algunos efectos positivos, que son pocos,
Y por ejemplo, uno de ellos es el mercado de trabajo de ajuste. Esto es un efecto positivo para algunas empresas, ya que a veces ellos pueden aumentar la producción, pueden aumentar, perdón, el producto que están vendiendo, pero simplemente que por ahora no se ha decretado alguna ley para subir el salario de los trabajadores. Entonces el mercado de trabajo ajuste los favorece en algunos meses, porque la mano de obra se pasa a ser un poco económica, porque los costos son mayores y la mano de obra sigue siendo la misma paga. El margen de maniobra. Esto también se habla de un efecto positivo, porque se puede maniobrar con la moneda, ya que si tú recibes un crédito ahora y compras algunos productos, entonces cuando vas a pagar el crédito ya el producto vale 4 veces más de lo que tú quitaste prestado para comprar un producto. Entonces existe la maniobra en que la inflación se encarga de pagarte lo que tú quitaste prestado y te queda alguna ganancia. Por eso es que se dice que es un efecto positivo de la inflación. El crecimiento de inversión productiva. También otra de las partes positivas es que a veces se va mucho a la inversión, ya que, por ejemplo, si alguna persona tiene algunos dólares, por ejemplo, en Venezuela, y ya los puede vender a un alto precio, entonces prefiere invertir en el momento antes de que vuelva a subir. Por eso es que se habla de un efecto positivo de la inflación. Clasificación de la inflación según la magnitud. Tenemos una inflación moderada. La inflación moderada es cuando es apenas del 2 al 5% anual. Es una inflación muy moderada, no afecta mucho al bolsillo de los ciudadanos. Entonces por eso se habla de una inflación moderada. Es un poco normal, aunque sigue siendo inflación, pero es de 2 a 5% al año, así que es un poco irrelevante. También tenemos la inflación galopante. Es cuando una inflación ya pasa del 30, 120 o 240% en meses o en años, y ya en el año, por ejemplo, ya llega a los 13.000, un porcentaje altísimo. Ya estamos hablando de un 1000% anual. Por eso es una inflación galopante, ya que va de 30, 20, 100% al mes. Inclusive puede llegar hasta 1000% al año. Y cuando hablamos de una hiperinflación es cuando ya sobrepasa el 50% al mes, ya sobrepasa el 50%, hasta a veces hasta 100% en un mes, y ya esto afecta mucho los costos. Y esto creo que es lo que estamos viviendo en Venezuela, que ya una inflación puede aumentar de 13.000% en un año, y vemos una inflación de 200 y 100% en un mes. Esto ya se clasifica como una magnitud de hiperinflación. Causa de la inflación. Tenemos varias teorías por qué se causa una inflación. Ahora yo seleccioné unas pocas teorías para explicar un poco por qué sufre la inflación, por qué se ve la inflación. Entonces tenemos la teoría monetaria. Uno de los esquemas explicativos sobre la causa de la inflación es lo que indica simplemente que P es igual a DC entre OC. P es el precio de los bienes de consumo, DC es el monto que representa la demanda agregada por bienes y servicios, y OC representa la oferta agregada de bienes o consumo. Es decir, los precios subirán si el agregado de suministro de bienes baja en relación a la demanda agregada por dichos bienes. Tenemos otra teoría, y es que los economistas muchas veces nos explican que al imprimir muchos billetes de la moneda, eso crea una inflación galopante. Cuando hay mucho líquido de efectivo en la calle y no está respaldado en las bancas del Banco Central por ejemplo, de Venezuela, entonces esto es una teoría que causa inflación, ya que hay mucho moneda en la calle y no está respaldada de una u otra manera en los bancos del país que esté sufriendo esta inflación. Por ejemplo, acá tenemos una teoría cualitativa del dinero, establece que M por B es igual a P por Q, donde M es la cantidad nominal de dinero, B es la velocidad de circulación del dinero, P es el nivel general de precio y Q es un índice de nivel de producción. Esta otra teoría, que es la teoría austríaca. Esta teoría también habla un poco de lo mismo que estuvimos hablando anteriormente de esta teoría, de la teoría que cuando hay mucho dinero en la calle, cuando hay mucho dinero en efectivo
en la calle, esto genera, hay mucha moneda impresa en la calle, esto genera una inflación rápida en el país porque existe mucho dinero, entonces los bienes pasan a formar un nivel de costo mayor, ya que hay mucho dinero en la calle y simplemente se puede pagar esos altos precios en que están los consumos y no, además que no está respaldado en las bancas del país. En cambio, si hay la impresión necesaria, los productos tendrían que bajar, o existe una desinflación, es lo que habla la teoría austríaca, porque hay menos efectivo en la calle, y hay menos moneda en la calle para comprar y por eso tiene que sufrir una desinflación, porque no hay la suficiente moneda para pagar una inflación alta, unos precios tan altos, sino que simplemente tienen que bajar porque no existe cómo pagar ese tipo de precios. De esto habla un poco la teoría austríaca. Proceso hiperinflacionario. Cuando la inflación se desborda, ya llega a unos niveles exagerados, sufre la moneda. Por eso se llama proceso hiperinflacionario. Entonces ya un proceso hiperinflacionario ya destruye una moneda. Por ejemplo, tuvimos el caso en Venezuela, que hubo un momento que la inflación fue tan grande que tuvimos que destruir esa moneda, quitándole 3 ceros, imprimiendo nuevos billetes, porque ya la moneda estaba destruida por una inflación tan grande y ya esa moneda no cubría el valor que en realidad había en las bancas del Banco Central de Venezuela, poniéndolo como ejemplo. Entonces eso destruyó la moneda, hubo que quitarle 3 ceros para volver a una economía normal y pienso yo, desde mi punto de vista, que esto volverá a pasar porque estamos viviendo, creo, a mi punto de vista, un proceso hiperinflacionario. Acá para finalizar y no extender mucho, voy a regalarles un mapa de cómo ha sido la inflación, cómo fue la inflación en el mundo en el año 2010. Esto es un mapa mundi donde se ve la inflación registrada en un año en el mundo en el año 2010. Por ejemplo, a Venezuela la tenemos en negro, el único país, desgraciadamente, que vemos acá en este mapa en negro, que sufrió una inflación del más del 100%. Tenemos, por ejemplo, países como Estados Unidos, Canadá y parte de Europa, que simplemente sufrió en el año 2010 una inflación del 0 al 2% de interés, de 0 y 2% de inflación. Y tenemos algunos países que están intermedios, por ejemplo, tenemos a Rusia, tenemos algunos países africanos que simplemente sufrieron una inflación del 5 al 10%. Es más o menos cómo se registró la inflación en algunos países en el año 2010. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado. Mi nombre es Carlos José Álvarez. Hasta la próxima.